allá anda. Pues nos va, mi. Ya queremos que sea viernes. Ya, mañana, espérese, ya mero. Ya casi. Ahora vamos a tener una clase de los temas que más me gustan. Todos me gustan, pero este me gusta más. Una clase light. No, ¿cuál light? Es de fermentación, siempre las fermentaciones es lo que más me gusta de la biotecnología de alimentos. ¿Ya andan más animados o siguen igual? Igual, maestra. No, Huguito, no me diga eso. ¿Cómo que igual? No se crea, mis. No, bien, ya seguimos bien. No sé mis compañeros, pero. Va a decir Hugo peor. Ay, no. Ay, qué bárbaro. Tan jóvenes y tan quejumbrosos. Están muy lentos ahora. Alonso. Buenos días, Miss. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted? Pues más o menos. ¿Por qué? Ahora más o menos. No, es que traigo infección en la garganta. Sí se escucha. Es que traigo infección en la garganta y ya sabrá. Sí se escucha medio ronco. Sí. ¿Ya tomó algo? Ya tengo ya días con medicamento. No es COVID, ¿verdad? No, espero. Espero. Ay, pues dicen que ustedes pura fiesta se la viven, muchachos. Por ahí me contaron. En mi cuarto nada más. Sí, será. Sí, Miss. No creo. Se la pasa de antro en antro. Oigan, les dije de su cámara, ¿dónde andan? ¿Por qué no la prenden? Y no me diga, Ricardo, que voy a invadir su privacidad, porque no voy a meterme al baño ni a la cocina. Ni siquiera quiero ir a desayunar. No, se la pasan comiendo. Oigan, faltan muchos, ¿pues dónde andan? Mimidos. Es que se me hace que están esperando el link. Hoy sí funcionó mi link. Se me hace que están esperando el enlace. Nah. Sí. Déjense los malos. Está bien. ¿Ya se trabó la maestra o no? Vamos a empezar. Sí, se trabó la maestra. Vámonos a almorzar. Es que íbamos a prender la cámara. No se escucha, Miss. Maestra, no se escucha, está trabada, Miss. ¿Es en serio? Ay, ¿por qué me contestan si soy tan... Bueno, ya funcionó. Ya se escuchó, maestra. Ya funcioné. Bueno. Pero sí aparecen ahí las barritas más amarillas. Las barritas del internet. Ahí me escuchan, ¿me ven? Una más y nos vamos a almorzar, ¿eh? No diga eso, mire. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me ven? Sí. Sí, maestra. Sí, ok. No, pues faltan mucho, qué bárbaro. ¿Aprovecharon? Ahorita le voy a reclamar a la Miss Evelyn porque me los anda mandando sin ganas. Ay, faltan muchos. ¿Están preparados para participar el día de hoy? Sí, siempre. Ay, perfecto. Ay, así los quiero escuchar siempre. Cuando les diga cómo andan. Excelente. Es que nos falta papa, maestra, ahorita. Los jueves está bien chido porque tenemos puras clases padres, no nos da el de inglés. Ay, pobrecillo. Y ni se diga. Oigan, faltan aquí de evaluaciones, ¿por qué no han terminado? ¿Qué? ¿Cuál evaluación, Miss? De la evaluación que les dije ayer, evaluación docente. Evaluación del maestro de inglés. De todos faltan, déjenme les digo de una vez cuántos. Esa era la principal. Dulce la cara que hace. Qué bárbaro, déjenme ver cuántos me faltan. A ver, lea los comentarios. No, a ver los comentarios. Ay, no, ayer los vi, qué bárbaros, ¿eh? El Gabo es anónimo, maestra, es anónimo.
Primero por el mío, eso. se lo leo. Luego supongo quiénes son, ¿verdad? Cuando escriben esas cosas. Y les dije ayer, no me pongan por favor puntos, y hasta parece que les dije, pongan puntos. Es que Hice una lista como de 15 puntos. No, muchos me pusieron así puros puntitos. Ay, no los veo. No, aquí está. Espérenme. Son ustedes, se supone que son 29, faltan 3. Faltan 3 quejosos, ¿dónde andan? Ya voy a comenzar a grabar porque quién sabe dónde andan los demás. Recording in progress. Faltan 3. Bueno. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿O está hablando sola? Sí, maestra, Miss. sí escuchamos. Ricardo, entonces usted es el que tiene el problema, no yo. Mira, hasta allá, vea todas las manchas que trae en la cara, ¿ya lo vieron a Ricardo? Porque es por No su por cámara. poner fondo. Ah, es por el. Ay, ya irá. Ok, bueno, vamos a empezar, jóvenes, con la tercera unidad. Y última, por cierto. Pero antes de que se me pase de compartir. ¿Cómo van con lo que les pedí para lo de la elaboración del vino? Con los materiales. ¿No recuerdas que había pedido? Con los materiales que les dije que fueran consiguiendo. Compré las uvas, pero me las comí. No, Ya sé, ya Pero están les- Yo haciendo también ya feas. me las acabé. Tengo una botella de 600. les dije, no les dije que compraran las uvas, les dije, esas las dejamos hasta el final a ver si van bajando el precio, porque de hecho, yo también ya compré porque quise hacer el vino, pero están todavía un poquito, ácidas. Dulce y yo comenzamos de 3 para adelante. Ah, sí, pues ya me di cuenta. Entonces, jóvenes, pero con lo que les encargué de la manguera, el recipiente, ¿ya están Sí, listos? ya lo tengo. Sí. Leslie, ¿los demás no es No, maestra, aún no. Dulce ya? No. Me falta la manguerita, pero la compro fácil. Tengo la botella de 600. Pueden mandar la lista de los materiales. Ay, no, ay, ustedes parecen de primero. Por fin. Pueden mandar la lista, pues ya En les... el blog de notas, mis. Ay, El blog de las tareas. ay, Dios santo. No, lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer juntos, ese sí lo vamos a hacer juntos porque yo sí me interesa tener vino para el resto del año. Entonces, Maestro, tengo una idea. A Navidad. a El vino- Navidad, ándele, usted sí le No, sabe. para ¿Qué la- pasó, Alberto? No, Alberto, nos llevamos el vino a la graduación. el pino, mejor el vino. El vino, dije Ah, vino. entendí que el pino. Ándele, y ahí lo degustamos. Eso está bien. ¿Cómo van con esos preparativos? No, mis, pues bien. Prepárense mejor para los exámenes, no anden preparando la fiesta todavía. Bueno, Todavía dicen por ahí, no cantes victoria todavía. sí, todavía les falta lo que les falta. Entonces, acuérdense, les dije el recipiente donde van a hacer el proceso de la fermentación. 4 litros, sí les dije, ¿verdad? Un galón de 4 litros, ándale, sí. Un recipiente de 4 litros. El garrafón de una vez. Les dije que una botella también, ahí sí puede ser la de 600, que es donde vamos a tener todo el escape de CO2, la manguera y cómo van a pegar la manguera al recipiente donde van a hacer la fermentación. Eso fue lo único que les encargué. Sí, maestra. No les encargué las uvas que se las comieran, Dulce. ¿Y eso para cuándo es ya, maestra? Yo creo que Y jugando, mis. sí, muy bien. Estamos a 29. A ver, déjenme ver así rápidamente el calendario. Porque Salimos el 30, ¿no, maestra? sí, pero su evaluación, eso lo metí, lo del proyecto del vino lo metí como evaluación global, ya les había comentado. Entonces, déjenme ver nada más espérenme, porque estas cosas de la tecnología no se me dan luego mucho. Espérenme. Aquí está. Entonces, ustedes necesitan aproximadamente 21 días de fermentación aproximadamente, más o menos. Más bien menos que más.
Entonces yo creo que necesitamos empezar. Por eso necesito que me digan todos los que ya tienen todo, para ya empezar de preferencia el martes. Sí, maestra, pues el martes conseguimos El todo martes está bien, Miss. y comenzamos. Entrega de calificaciones es el día. Ah, caray. 27. Última vez para entregar calificación de los docentes. 26 de agosto, nosotros los maestros debemos de entregar calificaciones. Entonces significa que si nosotros entregamos el 26, yo a ustedes los debo de estar liberando. Esa semana, No, sí. 26 es jueves. Mínimo el lunes. 23 yo debo de estarlos liberando por si hay alguien que voy a reprobar, pues que tenga esos días de recuperación. Entonces, Aquí no hacemos, ¿sí qué? aquí no hacemos eso, reprobar. Sí, cómo no, sí, tengo candidatos ya en primer lugar. Entonces, tienen ustedes 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Híjole, pero ya el martes es 3, ¿verdad? Sí, maestra. Entonces, sí tiene que ser urgentemente el martes. ¿Sí? Entonces, por favor consigan lo que les dije ya para que el martes ya también deben de tener la uva. Missy, ¿Y ¿por dónde qué la no consiguen? iniciamos mañana? No, ahorita yo no puedo. Porque tienen que No. comprar la uva y tienen que ya tener listo el material para que vayan a hacer la fermentación, Alice. Entonces, se me hace muy apresurado. De hecho, les dije regresando, ya nos llevamos 2 semanas y no lo hicimos. Entonces, va a tener que ser así como a marchas forzadas a partir del martes. Sí, entonces el martes ustedes ya deben de estar listos con su recipiente, pero también con la uva, para que comiencen a hacer el proceso de la fermentación y ya les voy a ir diciendo cómo es que lo van a ir cuidando, porque no tienen un refractómetro para que vayan midiendo grados Brix, pero como lo voy a hacer yo a la par de ustedes, entonces eso nos va a dar la opción de que yo vaya revisando cómo va mi fermentación y les voy a ir diciendo cómo es que van a ir ustedes haciendo, alimentando a la levadura, ¿sí? Entonces, sí les pido que por favor de aquí al martes ya todos tengan todo. Me faltan, son 29, son 25, me faltan 4 integrantes, no sé quiénes son. Si alguien me puede ayudar con eso, no está Lisette, ¿verdad? No, maestra. Ok, entonces, es una de las que falta. No sé quién más me está faltando de aquí, César, se me hace que también. Y pues no dijo nada. Entonces falta César, falta. César y Jesús, maestra, creo que está batallando con el internet desde ayer. Ah, sí, desde ayer está batallando. Entonces son ellos 3. ¿Quién más me falta? Iván. Ok, entonces, no sean malitos, por favor. De todas formas, les voy a mandar mensajito al grupo. Les voy a estar dando lata para que adquieran lo que les estoy pidiendo, para que todos el martes sin falta comiencen con esa fermentación. Sí, Sí, maestra. Yo que ¿La uva dónde la consiguieron, Miss? Muchachos, yo conseguí una, pero en Abastos de Torreón, pero ustedes son de Gómez, entonces, pues en Abastos. Yo la vi en Abastos de Gómez a 25 el kilo. 25, ¿verdad? A mí me costó 24 pesos, pero les digo, fue en Abastos chiquito, Abastitos, no en Abastos del Diagonal. Yo fui a Abastos chiquito. Entonces, a ese yo fui y estaba a 24 pesos, les digo, pero eso es lo que traje ahora de desayuno, pero sí está todavía un poquito ácida, entonces acuérdense que eso igual no nos ayuda mucho porque la levadura, pues entre más ácido haya, pues se va a morir más rápido, pero nosotros la vamos a ir alimentando. Entonces, acuérdense, otra cosa que se me está pasando, consíganse de preferencia unos de 3 a 4 kilos, ¿sí? Porque acuérdense que no debemos, en el proceso de fermentación no podemos dejar tanto espacio entre
el líquido hacia el cuello de la botella, no hay que dejar tanto espacio. Entonces, esos garrafones de 4 litros se llenan, pero no se llenan tanto. Entonces, con que nos quede un 25% de espacio, con eso tenemos. Entonces, de 3 a 4 kilos, ¿sí? Ya se los dejo a su consideración. Depende cómo ande el bolsillo. No quiero abusar del bolsillo. Pero sí saben que consigan, muchachos, consigan al menos 1,5 kilos de azúcar, porque con eso vamos a estar alimentando a la levadura, pensando en que muy rápido se acaba el sustrato de la levadura. Entonces, le damos de comer para que siga generando alcohol, ¿sí? Entonces, ¿estamos hasta aquí? Sí. Les dije cuánto, 1,5 kilos, ¿verdad? Sí, maestra. Igual no van a ocupar todo, pero más vale que eso sobre a que eso falte. Sí, muy bien. Entonces el martes, no se les olvide. Esa agua es de la chiquita, ¿verdad, maestra? De la pequeñita. Sí, y es que no sé si se vea. No sé. ¿Sí se ve? Uva negra. Esta parece ciruela, pero no, es uva. Ok. Sí, es uva. Fíjense bien. Como tip, porque yo hice por primera vez el vino a partir de pura uva. Pero pues luego ahí nos pusimos, mi esposo y yo, a modificar un poquito el procedimiento. Y el segundo lote que hicimos de vino, según yo dije, voy a hacer para vender vino. Pregúntenme dónde quedó ese vino. Nos lo tomamos todo. Hicimos como 15 litros. Y nos lo tomamos todo. Pero la segunda vez nos pusimos a modificar nosotros el proceso y los ingredientes y adicionamos unas hojas de, ¿cómo se llama la mermelada que hizo Alicia? Siempre confundo la jícama con la de Jamaica. Siempre las confundo. Y agregamos unas hojas de Jamaica que le da un toque tan rico al vino, así como agridulce, pero bien sabroso. Entonces, si alguien quiere hacer un invento de esos o tiene granadas en su casa, también eso le da un toque muy especial al vino. Considérenlo, se los estoy dejando nada más como opción. Si alguien quiere un vino a lo mejor un poquito más sencillito. ¿La qué, Judith? ¿La granada de cuál es? Porque, por ejemplo, yo tengo 2 árboles. Uno es de agria. Ajá. Y no sé, el otro sí sea dulce, creo que sí. Pues cómase una de un árbol y otra de otro árbol y usted escoge cuál. Pero pues entre más dulce sea, mucho mejor, ¿verdad? Pero si está acidita también le da un toque muy especial. Les digo, si lo quieren añadir al proceso de la fermentación de la uva, la granada, y ya para darle, dejar ahí las hojas hasta el final del proceso, unas hojas de Jamaica también lo pueden hacer. Les digo, eso es opcional. Y de hecho nosotros hicimos... No, las dejamos ahí hasta el final del proceso. Pero fíjense bien, lo que pasa es que van a haber 2 tipos de fermentaciones. Entonces, en la segunda fermentación, nosotros añadimos la hoja de la Jamaica y la dejamos hasta el final, hasta que ya filtramos. ¿Sí? Para que le diera ese toque ácido. Les digo, pero si ustedes lo quieren hacer con pura uva, es opcional, ¿sí? Ok, entonces vamos a empezar, muchachos, porque si no, se me va esto. Vamos a empezar con las fermentaciones. Les digo, esto es parte de la tercera unidad, lo de la fermentación. Les comenté acerca de los diferentes tipos de nutrientes de los alimentos que si querían que los viéramos porque luego se nos pasa de noche y les comento, también esto es parte de su examen final, ¿sí? Viene parte también de alimentos, entonces sí me gustaría que tocáramos, lo voy a tocar hasta aquí, hasta el final en fermentaciones, porque vamos a ver, por ejemplo, la cuestión de carbohidratos, enzimas por parte de microorganismos, entonces aquí es donde vamos a ir tocando un poquito el tema de los nutrientes, de los alimentos, para que vaya quedando un poco claro, le digo, porque es parte de, ¿sí? Entonces,
Si nosotros hablamos desde el punto de vista de fermentación, pues yo creo que ya todos conocen conocen la definición de la fermentación, ¿verdad? Básicamente, ¿qué es la fermentación como tal? Bueno, sin haber leído. De una vez, participación el día de hoy, estamos a 29 de julio. 2021. ¿Cómo podemos definir una fermentación? El definir una fermentación, maestra, es hablar del proceso metabólico de microorganismos unicelulares, como las bacterias, de la cual ellas se alimentan de un sustrato vario, que pues el ejemplo más común que conocemos es ahorita que estamos hablando del vino, de los azúcares, como la sacarosa, los cuales utilizando las rutas metabólicas de la bacteria generan un producto llamado metabolito. ¿Las bacterias? Bacterias y levaduras, organismos unicelulares en sí. Ok, bacterias y levaduras, ok. Eso podemos definirlo como fermentación. Entonces es importante, ya mencionó, yo creo que la base de la fermentación pues es ese proceso microbiológico que se lleva a cabo para la producción de, ¿sí? En este caso, ¿cuántos tipos de fermentaciones conocemos? Como 3, 4. A ver, es la ¿qué me dijo Aidan? Láctica, ajá. Alcohólica, acética. Ajá, ¿y qué otra? ¿Butírica? No es cierto. Propiónica. Maloláctica. Maloláctica. Sí, pues ya me dijeron muchas. Entonces, ¿cuántas son, pues? Muchas. Son muchas. La más conocida, pues, es la que conocemos principalmente como la alcohólica. Sí, no es que las otras no importen, pero a lo mejor de las más, ¿cómo se llama? De las más conocidas, de las más utilizadas, pues ha sido esta. Entonces, generalmente es el trabajo que hacen los microorganismos sobre diferentes tipos de sustratos, en este caso los carbohidratos, ¿sí? Los cuales se van a convertir en alcohol mediante ¿qué? ¿Qué es lo que provoca esa generación de alcohol? Un proceso anabólico, pero cuando hablamos de que mediante el uso de microorganismos, estos microorganismos van a consumir un sustrato y van a generar un producto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué es lo que interviene para que se lleve a cabo este proceso de producción? Varios factores, ¿no, maestra? Que pueden ir desde las concentraciones del sustrato, temperatura, creo que también incluso la presión en la que se trabaja. Ok, sí, está bien, Alberto, pero esos son los factores propicios para que el microorganismo actúe sobre el sustrato, lo consuma y deseche un producto. ¿Estamos de acuerdo? Aquí mi pregunta es, ¿qué es lo que genera esta producción? Ya sé que todos esos factores son fundamentales. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que una fermentación se lleva en condiciones anaeróbicas, si yo no cuido esa fermentación de ese tipo, pues posiblemente yo no vaya a tener una producción de lo que yo estoy buscando en este caso, que es el alcohol, ¿sí? Entonces, esos son factores indispensables para el desarrollo del microorganismo y la producción en este caso del alcohol o del ácido orgánico, dependiendo del tipo de fermentación. Aquí la pregunta es, ¿qué es básicamente lo que provoca esta producción de alcohol? Será el metabolismo del organismo, ¿no? Del microorganismo. No. Sí. Todo eso que ustedes me dicen es correcto, pero ¿qué hace el microorganismo? Dice, ya llegó el azúcar, me la voy a degradación enzimática, ¿no, maestra? Exactamente, son las enzimas, ¿sí?
Lo que nosotros hacemos en una fermentación es forzar al microorganismo a que deseche sus enzimas que se requieren para el consumo del azúcar, de los carbohidratos y desechar alcohol. Entonces, básicamente todo lo que ustedes me dijeron es correcto, más ese metabolismo, esas enzimas que están presentes o que son parte del microorganismo, pero que el microorganismo tiene una capacidad metabólica de saber excretar esas enzimas en el sustrato o en el lugar adecuado para consumir el sustrato y desechar un producto. Entonces es básico en la fermentación, el tipo de enzimas. ¿Cómo es que un microorganismo reconoce cuáles son esas enzimas que son parte de su metabolismo y que las tiene que excretar para que se lleve a cabo este tipo de reacciones enzimáticas? ¿Qué creen que suceda? ¿Cómo más? ¿La que hay? La adaptación, sí. O sea, lo que yo pregunto, Alberto, es ¿cómo es que el microorganismo dice, ay, estoy, por ejemplo, en el vino, ay, estoy aquí, en este proceso de fermentación, ahora me toca excretar todas las enzimas que van a hacer el proceso, la reacción de consumir el sustrato y generar un producto, que es el alcohol? ¿Cómo reconocen los microorganismos ese ambiente? ¿O cómo saben qué enzimas tienen que excretar? Pues yo creo que es principalmente por la respuesta a estímulos, ¿no, maestra? Que tiene el microorganismo. Por ejemplo, si está, bueno, basándome en ejemplos pasados de algunas prácticas, la readaptación o adaptación de un lactobacilo a un medio en el que se le va a suspender y luego para ser inoculado posteriormente a un medio con condiciones similares al medio en el que se le readaptó o se le reacondicionó. Entonces, siento que es a partir de eso. Sí. Exactamente, obedece a ciertos estímulos en los que se encuentra. Entonces, aquí es donde entra lo que Alberto nos mencionó de que los diferentes tipos de factores en los que se encuentra el microorganismo para tomar el sushi, aquí son esos estímulos que recibe el microorganismo, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso de la elaboración del vino, ¿por qué se imaginan ustedes que puede haber 2 tipos de fermentaciones o hasta 3? Si yo no cuido mi fermentación, hablando de que yo quiero obtener alcohol, pero si yo no cuido esa fermentación se me convierte a un ácido, ¿sí? A un vinagre, a un ácido orgánico. Entonces, ¿qué es lo que provoca o por qué se tienen que llevar a cabo 2 fermentaciones? Para que yo no llegue al vinagre, al ácido acético como tal. ¿Qué puede generar eso? ¿Hice 2 fermentaciones, maestra? Sí. ¿Cuáles son las 2 fermentaciones que se pueden llevar a cabo en un vino? La alcohólica y la acética, ¿no? Bueno. ¿La qué? La alcohólica es la principal, la que nosotros queremos. ¿Y qué la otra? Acética, ¿no? La acética. La maloláctica. La maloláctica. Sí, porque la acética es cuando yo me descuidé totalmente del proceso de fermentación y ese alcohol se me convirtió en ácido acético, en vinagre como tal. Entonces, ¿por qué debe de haber, se debe de llevar esos 2 tipos de fermentación, Judy? Ya que habló usted de la fermentación maloláctica. Estamos imaginando todos, estamos proponiendo ideas, no se me sientan aludidos con nada, ni con pena de decir las cosas. ¿Por qué se deberían de llevar a cabo esos 2 tipos de fermentación? Jovenazos, no se me queden callados. Digan aunque sean mentiras, pero digan. De entrada, ¿qué es una fermentación maloláctica? Pues yo me acuerdo que cuando nosotros hicimos el vino, cuando investigamos, decía que era para darle un sabor más suave y como afrutado también al vino. Un sabor afrutado. ¿Quién lleva a cabo esa fermentación, Judith? Ay, me acuerdo. Bacterias de... Bacterias. Ácido láctico. Bacterias.
bacterias. ¿Esa es antes de o después de? Después, ¿no, maestra? Para el Después. terminado del producto. Exactamente, por eso que dice Judith, y porque es lo que le va a dar ese sabor afrutado y el olor también al vino. Entonces, ese es después de. Entonces, por eso es bien importante. Aquí, ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué es lo que me está diciendo a mí su respuesta? Que todos estos factores que comentó Alberto influyen precisamente en la característica final de un vino. ¿Cuáles son las características principales que tiene un vino? Sin ser ustedes expertos en vino, pero ¿cuáles son esas características de un vino? En este caso, de un tinto. De un vino tinto, pues Ajá. un sabor. El olor, sabor, la turbidez, ¿cómo podría influir? ¿O qué nos diría a nosotros una turbidez extraña en un vino tinto? Los sedimentos, en base a los sedimentos. En base a los sedimentos. ¿Qué puede generar? Y se los digo desde ahorita porque lo van a ver ustedes en el proceso del vino. ¿Qué genera esos sedimentos? ¿Qué generan los sedimentos? Sí, en un vino, porque les digo, ustedes lo van a ver y aunque lo filtren, lo van a seguir observando hasta el final del vino, hasta el Pues un tipo de empardeamiento, o sea, se ve mal, se ve feo, pero es parte del proceso. Sí, el sedimento siempre va a quedar ahí porque no tenemos un método de filtración adecuado. Ajá, ok. Fíjese, tocó una parte. Ay, no, ya vamos al recreo. ¿A qué hora es? No, es que eso es bien importante porque él tocó una parte que es muy interesante desde el punto de vista nutricional. Usted dijo ese sedimento que se veía ahí todo feo y todo eso. Sí, y eso sucede mucho con la fermentación. Por eso se dice que desafortunadamente hemos ido perdiendo nosotros como, ya no voy a hablar como seres humanos a nivel global, voy a hablar como parte de esta región de América, que hemos ido perdiendo la costumbre por este tipo de productos, por eso feo que dice Campa, pero que al final de cuentas no tienen idea del valor nutricional que tienen esos sedimentos. Por eso les pregunto, ¿qué son esos sedimentos que se pueden dar en un vino? Lo que es el ollejo, o sea, lo que queda el raspón, lo que queda de la uva. Pero acuérdese que previo a tomarnos el vino, lo voy a decir así porque hasta el final, si ustedes hacen, bueno, ahora que hagan el vino se van a dar cuenta que ustedes hacen toda la mezcla, extraen todo el jugo y se va a quedar gran parte de toda ese bagazo, por llamarle así, en la parte externa, no, en la parte de arriba del frasco donde hagan la fermentación, pero eso al final se va a filtrar y ustedes lo van a filtrar, se van a quedar con el puro líquido, pero se van a dar cuenta que conforme van pasando los días, en la parte de abajo se va formando así se va agrandando la cantidad de desechos y no son precisamente pedazos de uva o semillas, porque ustedes para esas alturas ya debieron de haber hecho una filtración. Por eso mi pregunta es, esa turbidez que menciona Campa, la van a ver ustedes, pero ¿qué puede ser? ¿Qué puede estar generando eso? ¿El qué? ¿El qué, muchachos? Campa, a ver el chef profesional. Dijo Airam que la biomasa, maestra. La biomasa. A ver, Airam, pues explíquenos de eso. ¿Cómo se imagina? Ilústranos, Airam. Sí, Airam. A ver, ¿cómo que la biomasa? Sí, va bien, Airam, dígalo. ¿Por qué se imaginó que la biomasa? Ok, ¿y qué es esa biomasa como tal? Lo de la levadura, las bacterias y a lo mejor carbohidratos. Bueno, no a lo mejor, también carbohidratos. Ay, aprendió a decir no a lo mejor. Ok. Ay. Básicamente, jóvenes, es el desecho que van generando las mismas levaduras.
¿sí? Las mismas bacterias que están dentro de la fermentación. Entonces, ustedes lo van a ver, se va formando como un fondo blanco, pero es un desecho propio de lo que la levadura consume y va desechando, les digo. Y lo podemos ver como guácala, ¿verdad? Porque pues, los desechos no le gustan a nadie, pero a nivel nutricional son un manjar para nuestros intestinos. Entonces, les digo, esa es una de las características que tiene la fermentación. Entonces, aquí hay que platicar un poco, les digo, acerca de este proceso de cómo van interfiriendo algunas bacterias. Por ejemplo, si nosotros hacemos una fermentación, ¿sí? Lo que pasa es que a nivel bioreactor, ustedes lo vieron en bioreactores, a nivel bioreactor, desafortunadamente o malamente o erróneamente le decimos fermentación a todo, cuando a veces en un proceso llamado fermentación en un bioreactor a veces no es una fermentación, pero a todo le llamamos fermentación siempre y cuando esté dentro de un bioreactor. ¿Por qué no se le puede decir a todo fermentación? Porque no siempre vamos a tener producción de esto que estamos hablando aquí, ya sea de alcohol o de otro tipo de productos, ¿ok? Entonces les digo, pero erróneamente le llamamos fermentaciones. Si yo tengo en un bioreactor un caldo nutritivo con X sustrato para un microorganismo y ese microorganismo va a consumir ese sustrato, me va a generar un producto. ¿Qué es lo que está interfiriendo ahí? Vuelvo otra vez a lo mismo, las enzimas. Entonces, esto que nos decía Huguito, que son esta especie de, ¿qué me dijo Huguito? Que sufrían los microorganismos. ¿Cómo lo comentó usted? Un reacondicionamiento. No, pero mencionó otras cosas. Un estímulo. Estímulos. Los estímulos que sufren los microorganismos a ciertos factores. Entonces, en un bioreactor podemos tener un proceso similar, pero posiblemente el microorganismo va a excretar sus enzimas diferentes. ¿Por qué? Porque va a tener otro tipo de sustrato. Entonces, siempre en este tipo de procesos, los microorganismos van a responder a ciertos estímulos, a ciertas condiciones, a ciertos factores del medio para poder producir este tipo de enzimas. ¿Sí estamos claros hasta aquí? Ok, muy bien. Fíjense bien. Entonces, se dice que la fermentación tiene diferentes tipos de funciones. Yo nada más les puse 4. Hay algunos autores que manejan 8. Sí, pero yo no me quise ver tan así, querer abusar. Entonces yo dije 4. No porque los otros no sean importantes, simplemente porque para mí fueron los más importantes. Los otros 4 los dejé fuera porque no fueran importantes, sino porque se conoce que esos factores, los otras funciones, son más bien sociables. Ahorita lo vamos a platicar de todas formas. Entonces dice que una de las principales funciones de la fermentación es el enriquecimiento de la dieta humana. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que la fermentación pueda ser un método que pueda ayudar a enriquecer nuestros alimentos? Pues ahorita como lo comentó maestra, dice que algunos tipos de fermentación, en su mayoría, nos benefician dentro del aparato digestivo. Ajá, entonces básicamente no, son varias, pero en el caso del enriquecimiento de la dieta humana es precisamente por esto. ¿Por qué? Porque sometemos algunos tipos de alimentos a fermentación que a lo mejor en su forma normal, en su forma natural, posiblemente no nos van a dar tantos beneficios como cuando ya los sometemos a un proceso de fermentación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando que los microorganismos toman un producto, un sustrato y lo convierten en un producto. Entonces aquí es donde entra el enriquecimiento de la dieta. Si yo les hablo, por ejemplo, de algunos alimentos, y los hemos tocado mucho aquí, que de forma natural no son tan nutritivos, o a lo mejor a lo mejor a veces nos aportan un poquito más de antinutrientes. Ahorita vamos a ver lo de los antinutrientes. ¿Cómo podría ser que la fermentación sí venga a enriquecer ese tipo de alimentos? ¿Cómo cuáles se imaginan ustedes que pueden ayudar a enriquecer? Les he comentado en ciertas ocasiones acerca de los daños
del consumo de, por ejemplo, de consumo de derivados lácteos, ¿verdad? Les he dicho que nosotros como seres humanos no deberíamos de consumir tantos productos de origen animal precisamente porque luego llegan a nuestros intestinos, nos ocasionan estreñimientos severos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está tan acondicionado para digerir este tipo de alimentos, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de alimentos pueden ser en su forma natural no tan nutritivos y cuando ya se someten a un proceso de fermentación ya nos enriquecen nuestra dieta? ¿Cuál se imaginan ustedes? ¿Cómo era la pregunta, maestra? Yo me imagino el yogurt y el chucrut, pero no sé si está bien porque, por ejemplo, cuando los ponemos a fermentar producen más biomasa, que son bacterias acidolácticas buenas, entonces eso ayuda o beneficia al sistema inmune y al intestino, pero no sé si sea así. Sí, está correcto, Dulce. Ahí les digo, por ejemplo, en el caso del chucrut, ¿cuál es la base de la fermentación? ¿Cuál es la materia prima? La col. Pollo. La col, el repollo. Entonces, no significa que no sea nutritivo. Estamos hablando de que por el hecho de ser una hortaliza, pues es nutritiva. ¿Por qué? Porque tiene una buena cantidad de vitaminas, de minerales y ya en automático es nutritiva. Sin embargo, cuando se somete a un proceso de fermentación como el que nos acaba de decir Dulce, lógico, vamos a tener mucho mayor provecho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ya hay una inclusión de microorganismos que nos van a ayudar en nuestra microbiota intestinal. Ese sería un muy buen ejemplo, el de la col. ¿Qué pasó, Alberto? También el kefir. El kefir, ahí, ¿cómo es que entraría? ¿Como un alimento nutritivo? Ajá, pero a ver, si yo les estoy diciendo que en su forma natural a veces no son sí son nutritivos, pero digamos que no tienen este plus que cuando los sometemos ya a un proceso de fermentación nos van a dar ese extra en cuestión nutricional. Ya me puse el ejemplo Dulce del chucrut. Excelente ejemplo. Usted dice que el kefir, Alberto, Sí, maestra. en su estado normal. En su estado normal, como las masas del kefirán, que son el conglomerado de bacterias acidolácticas y levaduras. Bueno, pues por sí solas, pues diga usted que tal vez por ser esa mezcla de bacterias acidolácticas y de levaduras también lácticas, consumidas puedan proveer sí, algún beneficio también a nuestra microbiota intestinal, ¿verdad? Pero pues el beneficio en sí se da cuando pues se aplica a fermentar a la leche, pues cuando ya nosotros lo sometemos al sustrato, a que fermente ese sustrato, es cuando ya empiezan a producir todas esas sustancias beneficiosas, además de las mismas bacterias, le aportan que son vitaminas, también tienen un recubrimiento de carbohidratos y algunas proteínas que produce el kefirán, que pues también se incluyen en el kefir ya cuando la leche está fermentada. Ok, muy bien. Entonces ahí ya tenemos dos productos. Ya me dijeron un lácteo y ya me dijeron por el lado de las frutas y las verduras. Otro ejemplo diferente. La cerveza, maestra. La cerveza, cuando estamos hablando de la cuestión de los cereales, a lo mejor la malta, la cebada como tal, en su estado normal sí nos va a dar diferentes tipos de nutrientes porque estamos hablando de qué tipo de alimento es, la cantidad de proteínas, de minerales y de vitaminas. Pero a lo mejor ya cuando llega este proceso de malteado, cuando ya llegamos al producto final que es la cerveza, pues tenemos un beneficio extra. Muy bien, Huguito. ¿Otro? ¿El mismo vino no puede contar? El mismo vino, ahí ya, usted ya metió la fruta y la hortaliza. Perfecto. Okay. Otro. Ya dijeron fruta, hortaliza, cereal. ¿Será el queso también un buen ejemplo, maestra? El queso. El queso también puede entrar por el proceso de fermentación. ¿Pero cuál queso? Pues digamos, ¿qué queso es bueno? ¿Qué queso se podría usar como ejemplo? No sé, yo he escuchado de los quesos azules que se producen con algunas levaduras o mohos, por ejemplo, del género Penicillium. Así es. Ese es un excelente ejemplo. Ok, lácteos. ¿Qué otro tipo de alimento
puede ser, puede enriquecer nuestra dieta si lleva un proceso de fermentación. ¿El jocoque entraría, maestra? El jocoque podemos meterlo también como un derivado Como un lácteo. derivado lácteo. ¿Qué otro? ¿Qué falta, maestra? No, pues no sé. ¿Verdura? Pero es que la col entra como verdura, ¿no? Sí, como hortaliza. Hortaliza. ¿Qué más? Piénsenle poquito. No más poquito, no les pido mucho. El Yakult, Miss. El Yakult. No, acuérdense que dijimos que el Yakult, ¿qué era? Jesús. Una ¿Cuál es? bebida azucarada. Agua con Bebida azúcar. azucarada, acuérdense. Pura azúcar. Puras mentiras. Si no lo venden como... Ay, es que lo... No, pero una ustedes vez hacen que yo me uno- meten cosas que no debo. Si no lo venden así como lo platican, sería excelente. Si estamos hablando de un probiótico como tal. Pero desafortunadamente, Jesús, la cantidad de azúcares que tienen esos alimentos luego no nos aportan más que un exceso de calorías en nuestra dieta. Entonces, vamos a dejarlo como leches fermentadas. Sí, ahí ustedes se engloben. Leches fermentadas con lo que nos acaba de decir Huguito y lo que acaba de decir Jesús. ¿Ok? Otro ejemplo, jóvenes. Les está faltando uno. A ver, denos una pista. Algo que siempre les digo, no hay que comer tanto de eso. ¿El pan? La margarina. ¿No es el pan? El pan es otro tipo de alimento. El danonino. El danonino. Ay, no. El refresco. El refresco fermentado. Juguito. A ver, Pues que siempre nos fíjense dicen bien. que no lo tomemos. El pan es otro ejemplo también. Fíjense bien lo que les voy a preguntar. Pónganse vivos, ¿eh? La carne. La carne, exactamente. Dígame La pierna de cerdo. un O el ejemplo, jamón serrano. un ejemplo de carne fermentada también. Son muy buenas a la salud. Les digo, a lo mejor en su forma natural no son tan excelentes por la dificultad que nos provocan a nosotros para digerirlos, pero cuando se someten a procesos de fermentación, ese extra ya viene que nos ayuda mucho al intestino. No les estoy diciendo con esto que vayan y coman mucha carne, no se me emocionen, nada más poquita. Entonces, la qué rico. carne era otro tipo de ejemplo. Pero, ay, se me fue lo que les iba a decir, muchachos. Se me olvidó. Bueno, ya pusimos el otro ejemplo, pero algo mencionó dulce y se me fue hasta dulce y ya no supe ni qué. ¿El pan? El pan, ok, ahí es donde entra mi pregunta. ¿Qué provoca el microorganismo, en este caso la levadura, ya sabemos que es Saccharomyces, qué genera en las harinas, una vez ya con toda la mezcla diseñada para hacer un pan, qué provoca en esa mezcla? Y si yo les pregunto, ¿cuál es el pan que a nosotros nos conviene mucho más consumir? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué tipo de pan? El pan integral. Estamos El hablando de artesanal, ¿no? organismo, no de fibra. El artesanal. El artesanal. Ay, no. A ver, el chef. El francés. El bolillo, puro aire. El Bimbo. Produce fermentación alcohólica y dióxido de carbono. Sí, eso ya sabemos, Ajá. Campesino. Dígame, ¿cuáles son los dos tipos de panes que usted me pueda decir? ¿Existen estos dos por el tipo de consistencia? Sí, el baguette, Mm. pues el bolillo, Nomás le dije dos. pues ya le dije dos. Pero por el tipo de consistencia, esos casi son iguales, ¿no? Por eso son... No, que pues... ¿No será el pan así, Cuando quiera maestra? le enseño, maestra. No. No. Sí. O sea, que Maestra, yo tenía aquí Es la mamá de las masas. la mamá de las masas. no. Yo le iba a comentar, maestra, que yo había escuchado algo así de las consistencias de los panes, que existen los panes ácimos, los panes planos que no llevan levadura, y los panes que llevan levadura, que son los panes ya suavecitos con esa consistencia que todos conocemos como el pan francés u otros panes. Ajá, y luego. ¿No era lo que preguntaba usted?
Es que yo pregunté en cuanto a consistencia, ¿cuáles son de esos dos panes? A ver, Campos, usted dijo que el bolillo y el baguette. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Pues la corteza y puede ser de que se hagan como la masa madre que dijo Airam. Pero la masa madre, Airam, nada más es una masa fermentada, a lo mejor por más de un día. Esa es la única diferencia. Se hace como que agria la masa y la incluyen en las preparaciones nuevas. O sea, Usted mismo acaba de decir que una fermentación y dijo agria, una masa agria. Sí, se agria un poco. No, se agria un poco. Eso hace que la corteza sea diferente. A ver si con esto queda clara mi pregunta. Campa, ¿a todos los panes se les añade levadura? No. Al pan árabe, ¿no? Al pan árabe, no. Entonces mi pregunta otra vez. ¿Cuál es el tipo de pan que nosotros, no debemos de consumir tanto por las harinas, pero cuál es, digamos, el más recomendable consumir? A ver, dijo Dulce que el árabe no lleva levadura, ok. ¿Cuál será el de caja? Yo no sé cuál es levadura y cuál no. Generalmente por eso les digo, la levadura, ¿qué es lo que va a generar en esa mezcla? Ya nos dijo Campa que la producción de gas, ¿sí? Uh-huh. En un pan que no lleva levadura, generalmente, ¿cómo es su consistencia? Dura, como si fuera una apelmazado. Y más firme. Más firme, a lo mejor más compacto, menos infladitos. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuál es el pan que deberíamos de consumir? El normal, ¿no? La galletita. No con mantequilla, ¿no? La galletita, el otro. Ay, no. Si estamos hablando que el proceso de fermentación le da el plus a los alimentos por el hecho de que se generan diferentes tipos de compuestos, pero que aparte a nuestra microbiota intestinal le ayuda ya sea por las levaduras o por los bacterias, vuelvo a preguntar, si ustedes tienen un pan, que no les dé hambre, muchachos, porque siento que están todos con hambre y por eso me contestan cosas que en el caso. Toda la clase me da hambre. Pues ya sé, y luego poniéndoles fotos ahí del queso. Entonces, a mi pregunta es, si tenemos un pan, el cual se realizó, se elaboró con levadura, si tenemos otro que no se utilizó levadura, ¿cuál de los dos nos tenemos que comer? Pues el que se realizó con levadura. El que se realizó con levadura precisamente por este plus que está dando la fermentación, sí, porque nos está ayudando a nosotros a una digestión mucho más adecuada. Entonces les digo, eso es lo que deberíamos de consumir nosotros. Desafortunadamente, los otros tipos de panes, ¿con qué se elaboran, Campa? Los que no llevan levadura. Por lo general, pues el principal es harina, huevo y agua. Exactamente. Nada más. Entonces ahí estamos hablando de que no tenemos un proceso de fermentación como tal. Eso era lo único que les estaba preguntando, pero ustedes luego se me elevan. Ok, entonces fíjense bien, esa es parte de la importancia de cómo es que la fermentación va a enriquecer nuestra dieta. Otra de las funciones, pues, es preservar cantidades sustanciales de comida, ¿sí? Aquí ya hablamos, por ejemplo, de los tipos de ácidos que se van generando o de los tipos de sustratos, que estos a su vez van a generar, este tipo de microorganismos de la fermentación van a generar una poca colonización de los microorganismos indeseables, en este caso de los patógenos, y por eso es muy importante, les digo, la función de la fermentación. Otra de las funciones, otra de las funciones, jóvenes, importantes es el mejoramiento nutricional de los sustratos de la alimentación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dice, más bien no se dice, yo les voy a preguntar, ¿por qué les doy tanta lata con la microbiota intestinal? También nos preguntamos lo mismo, maestro. A ver, piénsenle poquito, pregúntense a ustedes mismos, ¿por qué la maestra da tanta lata con la microbiota? Huguito. Pues que prácticamente son, como si se le puede decir así, personitas, que no son personitas, obviamente son individuos que viven con nosotros, para nosotros,
y por nosotros. ¿Cómo es esto? Es decir, viven dentro de nosotros, nosotros los alimentamos y ellos nos retribuyen la alimentación con beneficios para nosotros, como cuáles, pues la absorción de vitaminas, principalmente nutrientes y protección también ante agentes patógenos que se quieran localizar o anclar a la mucosa intestinal y afectarnos o provocarnos algún malestar. Así es, por eso les doy tanta lata con eso, Campa, no diga, pues quién sabe, porque nos seguimos preguntando eso. Entonces, básicamente es por eso que les doy tanta lata con la microbiota, porque acuérdense, y lo han visto en la tele, no me digan que no, que el segundo cerebro, ¿dónde está? En el intestino, precisamente por lo que nos acaba de decir Huguito, o sea, la función de la fermentación en este caso no nada más es proveernos de muchos microorganismos. ¿Por qué? Porque no es tanto la cantidad, sino el tipo de microorganismos. Es bien importante saber cuáles son esos microorganismos que están en el intestino y saber cuál es la función que tiene cada uno. ¿Sí? Entonces, básicamente nos ayudan a la digestión, nos ayudan a mantener disponibles ciertos nutrientes, a servir como barrera de protección, ya lo dijo el epitelio intestinal. Nos sirve sobre todo con la absorción, con la producción de diferentes tipos de vitaminas, ¿sí? Por eso les doy tanta lata con el sol. ¿Por qué les doy tanta lata con el sol, Campa? Y no me diga que también se ha estado preguntando por qué. Fíjese que con el sol no ha dado tanta lata, maestra, pero sí, recuerdo que ¿Se están dando sus baños de sol todos los días, 15 minutos en el intestino? Ni se bañan. Pero sí, algo comentó de que nos dieran por la panza, no por el ombligo, por el vientre. Por ahí. Por la mollera. El vientre. A ver, ¿cuál es? Fíjense bien. Les he dicho que esos baños de sol en el vientre son importantes para generar ¿qué? Vitamina D. Vitamina D. ¿Cómo influye la producción de vitamina D con la fermentación, con este tipo de microorganismos y lo que nos están ocasionando? Pues sabe la respuesta. Ayudan a fijar nutrientes y uno de los más importantes es el calcio, ¿no, maestra? En los huesos. Así es. Entonces, ese es el conjunto ideal, sol, microorganismos, ¿para qué? Para producción de diferentes tipos de vitaminas, las cuales nos van a ayudar a fijar algunos minerales, en este caso el calcio que puso de ejemplo aquí, ¿sí? ¿Sí queda clara esa parte? Claro, maestra. ¿Para todos? ¿Sí? Eso espero, nomás veo que como que hablan pero con el micrófono apagado, espero que sí esté quedando claro. Entonces, la combinación sol, otra vez, sol, con microorganismos, producción de microorganismos, generación de microorganismos benéficos en nuestros intestinos, nos ayuda a incrementar la disponibilidad de vitaminas, ¿sí? Las cuales nos van a ayudar a fijar diferentes tipos de minerales, en el calcio, hierro, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros? Entonces les digo, básicamente esta es otra de las principales funciones, el mejoramiento nutricional. Y algo bien importante que dice aquí, que nos ayuda con la fijación de diferentes tipos de nutrientes, pero nos va a ayudar a reducir diferentes tipos de antinutrientes. ¿Qué pueden imaginar ustedes que es un antinutriente, jóvenes? ¿Un antinutriente? Sí. Pues... Ese es un tema aparte, pero lo vamos a ir viendo desde ahorita. Bueno, a lo que yo imagino que puede ser un antinutriente, pues sería una sustancia que, lejos de causarle un beneficio a nuestro organismo, pues lo perjudica, ¿no? Ay, Dios mío. Que no ayuda, pero perjudica, ¿eso dijo? Básicamente sí, o sea, perjudica al organismo. Ok. Tengo entendido. Es algo muy parecido a eso. Entonces, ahorita lo vamos a ir definiendo. De todas formas, nada más déjenme acabar con la última función, que es la disminución de la energía que se requiere para la cocción de alimentos. Entonces, esa es otra función de la fermentación, pero esta es bien importante. ¿Por qué?
porque significa que nosotros no estamos sometiendo a los alimentos tanto a procesos de cocción, los cuales ¿en qué van a repercutir los procesos de cocción? En la eliminación de nutrientes necesarios, ¿no, maestra? Como lo veíamos en clases pasadas. Así es, en la eliminación. No significa que tenemos que comer crudo todo, que eso sería lo ideal, pero no me imagino comiendo un pedazo de carne crudo, ¿verdad? Pero se dice que gran parte de la importancia de la fermentación es precisamente esto, consumir el alimento fermentado para una generación de microorganismos benéficos y evitar tanto algunos procesos de conservación como la cocción. Entonces, acuérdense que la fermentación, otra de las principales ventajas que tiene es servir como un medio de conservación natural para los alimentos sin necesidad de someter a otro tipo de procesos, como el caso del cocinado como tal de los alimentos, les digo, pero yo sé que hay alimentos que no podemos consumir crudos. En el caso ahorita, por ejemplo, que les pregunté algún ejemplo de alimento natural que en su forma natural no fuera tan benéfico como ya sometido a fermentación. Habló Dulce, por ejemplo, del chucrut. Entonces, en el caso del chucrut, pues no necesitamos someterlo a otro proceso como tal, ¿sí? Así directamente, después del proceso de fermentación, nosotros lo podemos consumir como una ensalada normal. Y si lo hacemos a diario, pues nosotros tenemos una colonización de microorganismos muy buenos para nuestro intestino. En el caso del chucrut, ahí se da mucho el hecho de que va pasando la fermentación y se van generando diferentes tipos de microorganismos. No es solo un microorganismo el que va generando la fermentación en el alimento. Y todos esos microorganismos, cuando nosotros los consumimos, tienen funciones diferentes en los intestinos. Por eso les digo que es muy importante el hecho de no nada más decir, ay, me voy a tomar un Yakult porque dicen que es un probiótico. Por eso, ¿qué microorganismo tiene? Creo que he escuchado, he visto que es el Lactobacillus casei, si no me falla. No estoy completamente segura. Pero no solamente requerimos Lactobacillus casei en nuestros intestinos, necesitamos diferentes tipos de microorganismos que se van, no quiero decir la palabra apareciendo, pero que van teniendo su función en diferentes etapas del proceso de fermentación y nosotros lo vamos consumiendo y nos va dando grandes beneficios. Entonces, básicamente esas son las funciones. Yo les mencioné ahorita que hay otras funciones que yo no es que haya hecho a un lado, pero que son más, digamos, quiero decir recreativas. Sí, pueden ser recreativas. ¿Por qué? Si yo menciono que pueden ser de forma recreativa, entonces, ¿qué tipo de función es? Es una función hasta prácticamente social, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente este tipo de alimentos fermentados, como el caso del alcohol, ¿dónde lo vamos a consumir? En fiestas, maestra. En convivencias. Fiestas. Así es. Sí, entonces se dice que este tipo de alimentos generalmente son factores de la ¿cómo se dice? Convivialidad, de la convivencia, ¿sí? Malamente cuando ya caemos en un abuso de este tipo de alimentos, como el caso de los vinos fermentados o todas las bebidas alcohólicas fermentadas, pues ya trae otro tipo de problemas más fuertes, ¿verdad? Pero a nivel social se dice que es otra de las principales funciones que nos provoca el consumo de este tipo de alimentos fermentados. En el caso de las bebidas alcohólicas también como tal. ¿Nos puede dar un estatus social el consumir alcohol? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo fue, maestra? Es que se trabó un poquito. Mi pregunta es que si el consumo de alcohol nos puede llegar a dar un estatus social. Pues... ¿O ustedes piensan que alguien cree que puede llegar a darnos un estatus social?
Yo diría que sí y no. A ver, lo escucho. Diría que sí, no, ¿por qué? Porque antes, en tiempos pasados, se pensaba que la gente que consumía mucho alcohol, o incluso otros productos fermentados, digamos pan, pero pues vámonos con el alcohol, tenía dinero, tenía clase, tenía poder, y pues eso es lo que se pensaba en esos tiempos. ¿Qué le puedo decir? Es más, el siglo pasado, o hace 2 siglos, o mucho más antes se pensaba eso, que era el poder adquisitivo, de poder siempre tomar alcohol, hacer fiestas donde hubiera mucho alcohol. Y pues ahora lo que se piensa de la gente que toma mucho alcohol puede ser que desperdicia su dinero principalmente, y como conocemos vulgarmente, coloquialmente hoy en día, los borrachitos, ¿verdad? Se les da ahora ese estatus de que, ay, mira el borrachito, siempre se gasta todo lo que gana en pura tomadera, en puro alcohol, no hace nada, siempre está pisteando. Es lo que se piensa ahora, ¿verdad? Y luego Anaya los regaña, ajá. Así es. Así es. Entonces, vuelvo a preguntar, ya esa parte muy, muy, muy bien, Alberto. ¿Creen ustedes que nos dé un estatus los demás? Pues en la actualidad, desgraciadamente, sí. Puede decirse que para tener amigos o cosas así, generalmente es, ay, toma, o cosas así. Entonces, igual, sí es cierto, Anaí, yo creo que erróneamente, porque es como la cuestión del cigarro, ¿sí? Están a lo mejor en un círculo social donde la mayoría fuma y el que no fuma, pues es hasta el rarito, ¿verdad? El rarito del grupo. Entonces, erróneamente yo siento que sí nos da un estatus social que no debería de ser. ¿Y saben por qué les pregunto esto? Porque el otro día vi a un hombre, estaba yo ahí comprando unas cosas y vi a un muchacho con una bebida de esas energéticas, de esas Vive 100, y me llamó mucho la atención, y mi conclusión es que a veces imitamos el consumo de ciertas sustancias para caer en un círculo social o simplemente para sentirnos en un estatus X, aunque no lo tenemos, ¿sí? Y me llamó mucho la atención por la actitud que yo vi en el muchacho. Entonces, yo dije, ese nomás anda con su bebida siempre para todos lados, haciéndose el importante, porque yo así lo noté, a lo mejor yo lo noté mal, pero sí siento yo que el consumo de este tipo de alimentos también, en el caso de las bebidas, a veces lo hacemos porque alguien dijo que eran buenísimas, porque te ayudan a igual a no dormir, porque te tienes que desvelar ese día. Entonces, sí, desafortunadamente, mucha de la función que tienen este tipo de alimentos caen en eso, en que nosotros queramos tener un estatus que igual no lo tenemos y que no debería de ser dividido por estatus social, pero que existe, ¿sí? Y a lo mejor sienten que cuando andan con el cigarro o con la bebida esa energizante, se sienten soñadotes y sienten que ya son, que tienen un estatus muy elevado por el hecho de tener acceso a ese tipo de bebidas. Entonces les digo, en el caso de las fermentadas es lo mismo. Otra de las funciones principales es el consumo de aquellas bebidas, sobre todo de pueblos nativos. Nosotros, por ejemplo, ¿a qué tipo de ¿cómo se llama? De pueblos nativos podemos pertenecer? A ver si le saben. ¿Nosotros aquí en la Laguna, maestra? Sí, o en Coahuila como tal. ¿Cuáles podrían estar, que estén muy marcados en nuestra sociedad? Grupos nativos, pues, y ritilas, ¿no, maestra? Y ritilas. ¿Los jijimes sí existieron, maestra? Así, tal cual. Sí. Aquí en la región de Durango, ¿no? Sí. Pues sí, ¿no? Principalmente esos dos. Yo dije Coahuila y estoy en Durango. Ay, se me fue. Pero a ver, no importa, también son parte de... Bueno, quiero también, maestra, que otros pueblos nativos de aquí de la región, lo que es Coahuila, lo que es el norte, comparte muchos pueblos con Estados Unidos, que pueden ser también los apaches. ¿Qué otros? Sí, eso es cierto. El otro lo estoy viendo en un documental. ¿Qué otros? Se les está yendo ese y ese es bien importante también. Pues por la Sierra Madre Occidental, maestra, los tarahumaras, ¿no, maestra? También. Pero ellos están más hacia Chihuahua. Sí, Chihuahua. Hay pues otros, sí. lo compartimos con Sonora y también con Estados Unidos.
¿cómo se llaman estos? Los Otham, algo así, los Pimas. No, los Yaquis y Los Yaquis, los Yaquis. Otros. Los Yaquis y Mayos son de Sonora. Tepehuán. Tepehuanes. Esos son de Durango también. A ver, jóvenes, fíjense, yo me metí a otro tema. A ver, los equipos de béisbol. No, los Yaquis no, otros. A ver, híjole, andan re mal en la historia. Solo que decían. Los rarámuris, estamos hablando que esos son de allá de Chihuahua, Yuri. Chihuahua, que son los que conocen como tarahumaras. Hay unos, a ver, espérenme. Me estoy acordando, porque sí recuerdo que hay uno muy importante que compartimos con Estados Unidos. A ver. Los Kikapus. Los Kikapus. Ya me acordé por el... Los alacranes. Los alacranes. Los Kikapus. Y ahí voy a esa parte porque ¿y eso qué tiene que ver con la fermentación? Tiene que ver mucho, porque eso es parte de nuestras tradiciones. Y acuérdense que en ese tipo de... Ay, es que nunca me quiero equivocar con la palabra correcta, pero en ese tipo de sociedades, voy a llamar así, hay diferentes tipos de bebidas fermentadas y que les da o les ha dado la capacidad a las personas que pertenecen a ese tipo de tribus para hacer, porque por ejemplo los tarahumaras, que no son tarahumaras, dijimos que eran rarámuris, ¿por qué se les conoce como los corredores más veloces y son admiradísimos en Estados Unidos? ¿Por qué creen ustedes? No es porque andan ahí en la ciudad. Corren largas distancias, pero ¿qué es lo que les da la fortaleza a ellos para correr esas grandes distancias? ¿Hablando de alimentación, maestra? Sí. ¿O de condiciones? No, de condición, pues yo creo que ya la traen parte de su genética. ¿Las qué? Cerditas, sí comen muchos, toman muchos test, pero ¿qué más? Algo que es básico, yo creo que es básico en todas las comunidades indígenas de nuestro país y que les digo, nosotros desafortunadamente hemos ido dejando de lado. El consumo de alimentos, maestra, que las personas han cosechado, que siembran y cosechan ellos mismos, ¿no? Generalmente son sustentables en cuanto a su tipo de alimentación, pero ¿qué alimentos? Nomás me le dan la vuelta a la pregunta. ¿El maíz? El maíz, básicamente es el maíz. Y gran parte de las bebidas que ellos consumen son bebidas fermentadas. Si ellos, por ejemplo, en el caso de los dijimos que no son tarahumares, es que les dice uno así de maña, pero no. Rarámuris, generalmente, ¿qué es lo que fermentan? Les acabo de decir esto. ¿El maíz? El maíz, el tejuino, ¿no? El tejuino, sí. Ellos consumen mucho el maíz fermentado. De hecho, ellos todavía en la actualidad practican mucho este juego de pelota, que no es como el fútbol, ¿verdad? Ellos avientan, es una bola que hacen con la misma madera y la van pateando, y ahí van todos pateándola, grandes distancias con esa bola, pero donde se paran es consumir su bebida a base de maíz. Entonces, eso es lo que mantiene a las personas muy, muy fuertes y sobre todo les digo, conocidos como los corredores más importantes que se tiene. Han ganado algunas carreras en Estados Unidos, los rallies famosos que tienen allá y campeones. ¿Por qué? Pues porque son personas que están practicando, dicen que no tanto practican porque no son tan disciplinados en cuanto a sus tiempos de decir, hoy toca practicar. No, ellos practican cuando ellos tienen el tiempo y las ganas de practicar, pero eso les alcanza mucho para este tipo de carreras, ¿sí? Entonces, les digo, aquí es otra de las funciones principales, las habilidades para fermentar los productos, sobre todo en pueblos nativos. Y les digo, otra de las funciones también que yo creo que va de la mano es precisamente ese ritual sagrado que se tiene en este tipo de pueblos nativos y que les permite a ellos estar tan fuertes. Ustedes ven un rarámuri y cómo es su condición física, gente muy fuerte.
gente muy fuerte. Es raro que veamos a lo mejor a una persona con sobrepeso, sí los hay, pero yo creo que ahí es porque precisamente ellos ya han adquirido costumbres que no debería de ser, pero donde ya hay alimentos procesados o que luego, por ejemplo, bajan de la tierra y consumen refresco, pan y todo eso, que ellos generalmente donde viven no tienen tanto el acceso a refrescos y cosas como eso, aunque a mí me ha quedado claro que la coca esa es hasta el último rincón del planeta, eso sí me ha quedado muy claro. Les digo, pero básicamente es el cuerpo de una persona nativa es atlético, por llamarle así, sí, por el hecho de todas las distancias que caminan, de todas las distancias que corren y el tipo de alimentación básico, y les digo, y mucho que se da de forma fermentada, son alimentos fermentados, muy poco el consumo de carnes. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el acceso no es tan disponible, pero sí tienen consumo de muchas hierbas, como dijo Airam. Generalmente sus curas son a partir de diferentes tipos de extractos medicinales, a partir de plantas, y les digo, el consumo de alimentos ricos precisamente por la fermentación a la que ellos someten. Entonces les digo, esos son prácticamente los 4 factores, las 4 funciones de de una fermentación. Y ahorita hablamos aquí, en el caso de los antinutrientes, y yo les preguntaba qué era un antinutriente, y me dijo Alberto, recuérdeme lo que me dijo. Una sustancia que perjudica a nuestro organismo. Ok, fíjense bien. Se dice que los antinutrientes son compuestos naturales porque se encuentran en el alimento que interfieren con la absorción de nutrientes, no tanto que nos ocasionen un daño y no tanto que sean toxicológicos, pero sí son sustancias que lo único que hacen es interferir con la absorción de otro tipo de nutrientes. Eso es básicamente un antinutriente. Si me voy a la cuestión de enfermedades, ¿cuál podría ser un antinutriente en un alimento? ¿Sí? Que interfiera con algún medicamento que tome una persona con una condición de enfermedad, la que ustedes imaginen. Imaginen un poquito, porque ya hemos tocado también muchos esos temas. Yo creo que hasta los tengo aburridos. ¿Hemos hablado un poquito de la tiroides o no? No. No. ¿Seguro? No, mis. Sí, me seguro. Ok. Bueno. Hay algunos alimentos, les digo, en el caso, voy a poner un ejemplo, el huevo. El huevo tiene una proteína llamada avidina, ¿sí? Esa avidina es una proteína que de forma natural está en el huevo, ¿sí? Digamos que baja un poquito la función o esta proteína en el huevo cuando nosotros desnaturalizamos el alimento, en este caso las proteínas. ¿Cómo podremos nosotros desnaturalizar una proteína en un huevo? ¿Cociendo la maestra? O sí, cocinando el huevo como tal. Entonces, muchos de estos antinutrientes, jóvenes, que están en los alimentos, se pueden, digamos, revertir esa falta de absorción de nutrientes cuando nosotros sometemos a procesos de cocción. Se dice que otro antinutriente, por ejemplo, es el caso de los taninos del té. ¿Qué es un tanino? ¿Sí se acuerdan? Es un antioxidante. Es un antioxidante, ¿sí? Eso es los tés, generalmente los tés verdes, el té negro y todo eso, tienen una gran cantidad de taninos, y se dice que es un factor antinutriente, o es un antinutriente como tal, pero que cuando nosotros sometemos, por ejemplo, en el caso de las hierbas para obtener el té, se va a eliminar un poco la cantidad de esos taninos, no todo como tal, pero ya al meter a un proceso de cocción, ya vamos a tener mayor disponibilidad de
los nutrientes que nosotros requerimos para el cuerpo. En el caso de hortalizas, fíjense, una de las hortalizas muy importante, Huguito, y usted debe de saber, la espinaca, ¿sí? La espinaca y casi todas las, todas las verduras de hoja verde contienen muchos oxalatos, ¿sí? Estos oxalatos, por ejemplo, interfieren mucho cuando la persona, por ejemplo, padece de tiroides, ¿sí? No es que no deba de comer espinaca, pero se dice que estos oxalatos interfieren un poquito con este fármaco que utilizan las personas para la tiroides, que es la levotiroxina. Es la levotiroxina. Entonces, interfieren un poco cuando nosotros, por ejemplo, consumimos generalmente la espinaca como un alimento, pues casi a diario, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros consumimos en menor proporción o que se somete un poco a un proceso de escaldado o de cocción ligera, se van eliminando esos oxalatos, entonces ya no hace tanta interferencia con la levotiroxina que consumen las personas cuando tienen problemas de tiroides, ¿sí? Entonces, si una persona está tomando levotiroxina, ¿no debe comer espinaca cruda? Sí puede comer, pero no debe de ser tan diario, tan frecuente, no debe ser tan diario y se recomienda una ligera cocción, pero así como el escaldado que dijimos, que es escaldar el alimento, segundo sacar y consumo, pero aunque en el caso de la espinaca se recomienda que sea en mayor proporción fresca por la cantidad de otras vitaminas como el ácido fólico, el folato como tal. Digo, pero más bien aquí la recomendación es no consumir tan frecuentemente porque hace ese choque con la levotiroxina. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? No significa que la persona que padezca tiroides se va a enfermar o tal, pero es consumir el medicamento y no va a hacer tanto efecto, ¿sí? Como lo hace comúnmente. Entonces, les digo, es disminuir nada más la cantidad del consumo de este tipo de alimentos. Generalmente es la espinaca, es el brócoli, ¿qué otro más de los que consumimos aquí? La misma coliflor. Pues es que no creo que aquí consumamos, la zanahoria es otro tipo también. Dígame, Huguito. Entonces, esos alimentos que está mencionando usted son ricos también, bueno, contienen oxalatos, ¿verdad? Oxalatos. Entonces, también su consumo podría estar contraindicado en casos en que las personas formen o sean propensas a formar cálculos renales por la reactividad del oxalato. Así es. Para formar cálculos renales, ¿no? Así es. Eso más si lo añadimos, estoy hablando de la comida nada más, pero si eso lo adicionamos al consumo de lácteos, imagínense, ¿sí? También es generar más cálculos renales. Entonces, a esto es a lo que llamamos un factor o un antinutriente, ¿sí? Son aquellos que van a permitir la poca disponibilidad de otro tipo de nutrientes o que van a tener cierta interferencia para el aprovechamiento de diferentes tipos de nutrientes, les digo. Entonces, básicamente, así a grandes rasgos, eso es, y esos son los que les menciono como ejemplo. Les digo, si nos iríamos por fármacos, pues yo creo que nunca íbamos a terminar, pero sí es importante. ¿Por qué? Porque hay otros, por ejemplo, que no permiten la absorción de diferentes tipos de minerales, ¿sí? Por ejemplo, las fibras. Las fibras, nosotros conocemos las fibras, por ejemplo, de las harinas, de las mismas frutas y hortalizas, pero hay otras que, por ejemplo, a lo mejor no consumimos tanto nosotros, como la lignina, la celulosa y la hemicelulosa. Ese tipo de fibras también luego interfieren en la absorción de ciertos minerales, ¿sí? Entonces, les digo, son factores antinutrientes, pero cuando ya sometemos el alimento a algún proceso de conservación o de cocción ligero, entonces ahí estamos ayudando a que ya ese antinutriente ya no esté en grandes proporciones y que nos ayude con la absorción de otro tipo de nutrientes indispensables para nuestro desarrollo. ¿Estamos claros hasta aquí, jóvenes? Yo creo que ya vimos muchos sí, muchos conceptos. Sí. ¿Cero dudas? ¿O hay muchas dudas? Díganme, sean sinceros. Tengo una duda, maestra. A ver. Por ejemplo, en esa enfermedad que dijo de la tiroides, tengo entendido que hay veces como que el paciente se pone como que le dan así como signos de bipolaridad, por ejemplo, que tristeza o apatía o inclusive la depresión.
Entonces, es por eso que le dan los alimentos o algo así, porque también tengo entendido que unos adelgazan y otros engordan, ¿no? En el caso del peso, del aumento o reducción, depende del tipo de tiroides, porque acuérdense que hay es un hipertiroidismo, o sea que hay una generación de diferentes glándulas en exceso, o un hipotiroidismo, que es cuando se generan en pocas cantidades. Entonces, fíjese, Ulises, yo siempre he dicho que usted y varios de aquí luego tocan temas bien importantes, que no debo de meterme yo ahí, pero sí me voy a meter, porque por eso les insisto mucho de lo de la microbiota intestinal. Generalmente este tipo de enfermedades, en muchos casos son autoinmunes y dependen mucho de una microbiota intestinal para que se generen. Entonces, aunque parezco ya disquito rayado, pero por eso es bien importante conocer esto. ¿Por qué? Porque hay diferentes cambios de humor en la persona cuando se padecen este tipo de enfermedades, ¿sí? Y mucho se da precisamente por una microbiota intestinal dañada. Muchas de las enfermedades, acuérdense que cuando hablo de autoinmunes estoy hablando también de la artritis, el Alzheimer entra ahí, Parkinson también es parte de otro tipo de enfermedad que van de la mano. La pérdida de memoria en las personas se da también mucho por la microbiota intestinal dañada. Entonces, en automático, ¿qué es lo que va a generar? Depresión, ansiedades también, cambios de humor, me refiero a cuando hay demasiada irritabilidad, o lo que conocemos con depresión, aunque a veces yo sé que todas las personas presentan una depresión muy diferente a otras, y a veces se confunde la depresión con el hecho de siempre estar tristes, y no siempre es estar tristes, a veces es no me siento triste, pero a veces pues no hallo mi lugar, ¿verdad? Entonces ya ahí estamos hablando de una posible condición de depresión. Sí, yo se lo pregunto porque a mi tía hace poco se lo diagnosticaron, esa enfermedad, pero en la de la tiroides. Ajá. Entonces, haga de cuenta que cuando yo vi su receta y todo eso, ella quiso ir con un nutriólogo, pues para que le dijera qué iba a comer y así. Y en esa hoja del nutriólogo, algo así decía que tenía que comer alimentos que contuvieran triptófano, ya que facilitaran que la serotonina, algo así decía, que era para poderle ayudar a su estado de ánimo. Acuérdense que el triptófano es un aminoácido que actúa como un neurotransmisor. Entonces, posiblemente es por eso, Liz. Y así decía, por eso ahorita que usted tocó el tema de la tiroides, dije, pues voy a preguntar. Pero entonces, o sea que el comer balanceado puede aumentar tu estado de ánimo. El comer balanceado, sí, claro que sí, y más si es un consumo de, como les digo, de alimentos que no van a dañar la microbiota, mucho mejor, porque les digo, de ahí gran parte, valga la redundancia, del estado de ánimo de la persona. Entonces, por eso la importancia de comer balanceado, pero desafortunadamente a veces creemos que comer balanceado es solamente frutas y verduras, y debe de ser todos los grupos, ¿sí?, de la pirámide, pero acuérdense, no abusar tanto de los carbohidratos o de los lípidos. ¿Por qué? Porque son los que nos van a generar un poquito más de daño. Ojalá y me alcance el tiempo con ustedes para ver, por ejemplo, el consumo de omega, que también tiene su chiste. No crean que nada más es que, ay, me recetaron omegas, ¿cuál? 3, 6 o 9, ¿no? Pues que el 3, pues mal. ¿Por qué? Porque hay unos que tienen reacciones, digamos. Sí es cierto. Y fíjese que yo antes me estaba tomando, no sé cuál omega, pero venía con linaza. Y sí me ayudaba, más que nada por así como que no estarme tanto acelerada, ¿sabe cómo? Pero, o sea que el 3 no es el que no sirve. No, todos sirven. Nada más que les digo, desafortunadamente por el tipo de dietas que llevamos, a veces aumentamos más la cantidad de omega del que no requerimos. Entonces, no es que no sirva, sí sirve, les digo, pero siempre debe de haber una relación 1 a 1. Y generalmente nuestra dieta que llevamos aquí no nos da esa proporción 1 a 1. Entonces, por eso viene la aparición de diferentes enfermedades. Digo, ojalá y que nos dé el tiempo para ver eso, porque ya sé que doy mucha lata con eso de la microbiota, pero realmente
tiene una importancia como no tienen una idea, sobre todo en apariciones, digo, de enfermedades de este tipo, y ahorita yo lo veo mucho en problemas, por ejemplo, de demencia, de Alzheimer, Parkinson y todo eso, cómo influye el consumo de los alimentos a favor y en contra, dependiendo de lo que nosotros consumamos como alimentos. Son temas bien interesantes. Les digo que a lo mejor yo ya se los estoy enfocando más hacia otra parte, pero sí es importante y que ustedes conozcan de ello y lo compartan con sus familias, porque les digo, desafortunadamente tenemos una dieta pésima. Y les digo, ya no voy a hablar a nivel mundial, a nivel región, tenemos una dieta cargada de proteínas, de grasas, que lo único que está haciendo es dañar nuestra salud. Les digo, ustedes véanlo, o sea, a donde volteen hay cáncer, a donde volteen hay diabetes, a donde volteen hay obesidad o hipertensión, que ya es como la moda, todo el mundo tiene hipertensión. Entonces les digo, por eso es muy importante, no es nada más, voy a comer frutas y verduras, no, también se debe de saber combinar los alimentos. Ahorita que mencionábamos lo de los oxalatos, porque es importante a veces eso de los famosos licuaditos, ¿sí? La leche con un chorro de calcio y luego añadimos a lo mejor frutas con mucho calcio y lo único que estamos haciendo es que estar generando un daño a los riñones. Entonces les digo, es muy importante la combinación aquí de ciertos alimentos, pero bueno, espero que me alcance el tiempo para que veamos todo eso. Entonces, Lizeth, una dieta balanceada, pero acuérdese, no tan en grandes cantidades el consumo de verduras de hoja verde. No que no consuma, sí consuma, pero que no sea tan frecuente, ¿sí? Y aguas, muchachos, con las herencias que tenemos, porque a veces tenemos una herencia bien cargada y no le hacemos caso a la alimentación. Acuérdense que todavía una cuestión genética la podemos revertir un poquito con una buena alimentación, ¿sí? Y no se vale resignarse, porque eso yo lo he escuchado toda la vida. El de, pues es que mis tías tenían eso, lo más seguro es que a mí me toque. No se vale resignarse. Ustedes pueden revertir todo con una buena alimentación y con un poquito de ejercicio, aunque yo sé que están encerrados, pero en lugar de que anden viendo videos en el YouTube que no deben, pónganse a ver un video de Zumba y úsenle ahí en su casa, porque sí. Pero también puede ser que sea genético, maestra. Sí, pero vuelvo a lo mismo, podemos revertir un poco lo genético si nosotros tenemos hábitos. Acuérdense que gran parte de las enfermedades de las personas, de las que ustedes conozcan, no es nada más lo genético, es desafortunadamente nosotros heredamos malos hábitos. Eso es lo que nos tiene enfermos, los malos hábitos alimenticios. Y cuando me refiero a malos hábitos, por eso lo dije al inicio, tanto en cuestión sedentaria como en mala alimentación. Por eso es muy importante no resignarse y dejen, pues así es mi genética. No. Y acuérdense, por ejemplo, aquí la mayor parte son niñas. Ustedes al rato van a ser madres. ¿Y dónde es que se hace la herencia genética? ¿En qué tipo de ADN? ¿En cuál? En el mitocondrial. El mitocondrial. Entonces significa que nosotras, híjole, le heredamos a los chamacos cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Y acuérdense que los hijos de ustedes a lo mejor son los que van a heredar las enfermedades anteriores a ustedes, pero no significa, les digo, resignarse. Ustedes son lo que sus abuelitas comieron, con eso les digo todo. Y aquí es donde entra parte de la epigenética también. Sí, ustedes son lo que somos, más bien dijo el otro, lo que nuestras abuelitas comieron. Entonces, sí se puede revertir esa genética si ustedes tienen hábitos diferentes. Acuérdense que el daño en la salud no es tanto por lo que estamos comiendo, sino por esos malos hábitos que nosotros heredamos y que nos conformamos y seguimos con la misma. Hay muy pocas familias en las cuales una persona come diferente a las demás. Generalmente todos en la casa comemos lo mismo, pero son muy pocas las familias donde hay un rebelde con causa y que dice, yo no voy a comer lo que veo que están comiendo los demás porque yo sé que eso me ocasiona un daño. Entonces traten de ustedes ser esa persona en su casa, el rebelde con causa. Sí, si ustedes lo hacen, contagian a otros, pero es cuestión de hacerlo. Y bueno, o sea que, por ejemplo, al hacer una suposición, que ahorita tengo los 21,
Entonces que empiece desde de los 21 años a cambiar mi alimentación y ya todo súper bien. Supongamos que a los 27 o a los 28 sea mamá, por así decirlo. Ya son como 6 años aproximadamente que ya estuve cambiando la alimentación. Puede haber algo bueno para que cuando sea mamá y tenga a mi bebé, pueda de que no herede tanta enfermedad mala. Acuérdense que, sí, Liz, pero acuérdense de esto, todos somos propensos a, ¿por qué? Porque acuérdense que como seres humanos compartimos más del 90% de nuestro genoma. Entonces, todos estamos propensos a, ¿de qué depende que un gen se encienda o se apague? De los factores externos. Y aquí háblese de alimentación, háblese del estrés, contaminación y todos nuestros malos hábitos, ¿sí? Entonces, lógico que si usted hace los cambios desde ahorita, pues la herencia a lo mejor va a estar ahí, pero no significa que si en su familia hay un diabético, el que viene tenga que serlo. Depende de cómo usted le va a heredar esos hábitos al chamaco, ¿sí? Acuérdense más que nada que el chamaco también siga consumiendo alimentos bien, ¿verdad? No exactamente, pero si ustedes no lo enseñan, si no, acuérdense que en una casa. Ay, es que también, se lo juro que hay personas bien metiches. Mi prima tiene un bebé y no lo deja tomar coca. Ah, no, pero su abuelita escondidas, tómele, mijo, a la coca. O sea, de eso no se trata también. Ah, pues no, pero ahí depende de uno como mamá. Pues, ¿cómo que la abuelita va a ganar? Pues no. Acuérdense de eso, jóvenes. Sí, ustedes. ¿La qué? Sí, pero... Y se adueñan. Pues sí, pero es lo que les digo. ¿De quién depende la educación? Depende de uno como padre. Pero si yo, imagínense, si yo les digo a mis hijos, no tomen refresco, no coman esto, pero yo lo hago, me decía, si lo como, pues como no funciona así, y no funciona así. En la familia son todos. No nada más es la mamá o el papá, tienen que ser todos los que tengan esos buenos hábitos alimenticios, pero si les digo, con uno que se brinque la cerca, los demás también ya se la brincaron. Entonces, les digo, a lo mejor ahorita voy a suponer, espero que no, que ya no pueden ustedes revertir la cuestión familiar porque viven aún en sus casas y a lo mejor son hábitos, les digo, heredados, ¿sí? De años y de diferentes tipos de generaciones. Pero si a ustedes en un momento dado les toca llegar a ser padres de familia, comiencen desde antes a tener buenos hábitos, porque no esperen, es bien frustrante, créanme que es muy frustrante ver a un niño de 3, 4 años tomarse una mamila con refresco, eso es frustrante cuando uno los ve, y más frustrante cuando escucha uno a la mamá decir, ay, pues es que no toma otra cosa, quiere que siempre le esté dando coca, entonces ¿quién manda? Manda el chiquillo, ¿verdad? Eso lo he visto y créanme que a mí me ha frustrado, una vez vi esa situación, el chiquitillo así arratonado, 6 años, pero yo cuando lo vi, le pregunté a la mamá, ¿cuántos años tiene tu hijo? Y le pregunté porque lo vi tomándose una mamila con coca. Dice, tiene 6 años, le digo, pues tu hijo parece de 3. Es que casi no quiere comer, le digo, pero está tomando refresco. Ay, es que no, toma otra cosa que no sea refresco. Entonces, ¿quién manda? ¿Manda tu hijo o mandas tú? Pues, por lo que veo, manda el hijo. Exacto, digo, pero es frustrante ver a los papás que sean tan dejadotes en ese aspecto. Discúlpenme lo que les digo, pero sí lo veo. Y más porque sabemos el daño que ocasiona ese tipo de, ya no digo, ni siquiera antinutrientes llegan esas cosas, ese tipo de bebidas malísimos para todo tipo de órgano. Digo, pero es más frustrante no ver al niño, sino ver a la mamá tan atolondrada, dándole al chiquillo lo que quiere. Entonces, aguas con eso, muchachos, y sobre todo, muchachos, para los que van a ser mamás y para los hombres, porque acuérdense que aportan su 50% también. Entonces, o sea que prácticamente, ¿cuánto tiene sin tomar coca usted? No, años. Realmente no es algo que yo diga, ay, se me antoja la vitana, así como escucho, no, y no es algo que... Ay, perdón, ya los dejo, pues. Me emociono, ya ven, ustedes hacen que me emocione. Cuídense mucho. Nos vemos. No llenan con las 2 horas, ¿verdad?
No, todo faltó. Mañana le seguimos.